El Campo de Asturias se encuentra con Juan Castro, que es investigador del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, que va a hablar aquí en las jornadas que organiza Futurcan en sus instalaciones de Tineo sobre el uso sostenible y eficiente de los purines y el nuevo marco legislativo, algo que está muy de actualidad y que preocupa mucho a los ganaderos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos últimamente, han salido una serie de decretos a últimos de año, casi justo con los Santos Inocentes, en la época, pues, antes justo de la campaña de la PAC, o poco antes del año 2023, y hay una serie de normativas muy complejas, todas, mucha normativa que afecta al sector ganadero, en este caso de vacuno, pero también menos al de porcino, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, por dar alguna pincelada de esos cambios que van a afectar directamente a los ganaderos de vacuno. Bueno, lo que yo querría decir es hablar positivamente de la ganadería del norte de España, porque es la única que en este momento, la de la España húmeda, desde el norte de Galicia, donde se produce la leche y el vacuno de carne, hasta la zona de Guipúzcoa, incluso del Pirineo navarro, no hay problemas de contaminación de nitratos, no hay zonas vulnerables, por lo tanto, no hay un límite para aplicar la cantidad de nitrógeno que nosotros consideremos que necesitan los cultivos. Entonces, no es cierto que esté limitado, que se vaya a limitar a 170 kilos, que se vaya a prohibir el purín, como incluso se dice, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que empezar a hacer es asesorar a nuestros ganaderos de que tienen un recurso muy importante para la economía circular. No hay mejor economía circular que la que inventaron nuestros antepasados, la vaca unida al cultivo, a la tierra. La vaca da el abono. Entonces, ¿cómo estamos culpabilizando, demonizando a un sector tan ligado a nuestro territorio, que crea el paisaje, que crea una calidad de alimentos que no tenemos y de vida en el medio rural? ¿Cómo lo estamos demonizando? ¿Por qué decimos que hay que tratar el purín? ¿Por qué? El purín es un abono en sí. Lo que hay que enseñar es a manejarlo, y para eso se necesitan empresas como estas de asesoramiento a los ganaderos para ahorrar con ese asesoramiento insumos, como por ejemplo abonos químicos. Pero lo que no se puede hacer es decirle al ganadero que se le va a gestionar el purín por un tercero, cuando lo que hay que hacer es incrementar la capacidad de almacenamiento de las fosas de purín, para que el ganadero no tenga problemas porque se le rebosa la fosa, por si llueve o porque es pequeña. Eso es lo que hay que hacer, porque cuanta más grande sea la fosa en relación al número de UGMs o de vacas que tenga, mejor podrá aprovechar ese purín. Ningún ganadero, supongo, que dirá que en abril, cuando va a sembrar el maíz, le sobra el purín. En cambio, en enero sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Sobra purín o hay mala gestión del purín? Y el problema está clarísimo. En el norte llueve, hay que cubrir las fosas, hay que dimensionarlas. Lo demás es absurdo, no tiene sentido medioambiental. Transportar purín, como quieren hacer en Galicia ahora, que lo hemos hablado con los ganaderos no quieren que se trate el purín, quieren utilizarlo como abono, que pueda haber superficie para aplicarlo y que ahí se produzca el forraje que luego comen los animales. Eso es lo sostenible. O sea que nuestros ancestros no estaban equivocados. Volvemos a lo de siempre. Los que están equivocados son nuestros políticos, de no entender estas cosas y por abandonar lo que es el asesoramiento. Nos lo está diciendo la Unión Europea. La nueva PAC es muy compleja en temas ambientales, que ya bastante tiene el ganadero,
con sacar adelante con todo el tema de los precios, que de los costes de las materias primas, como ahora meterle todo el tema que le están metiendo del cuaderno digital de explotación. Digital, ya no vale el papel. O sea, un cuaderno que aún no sabemos ni cómo va a ser, que ya debería estar los deberes hechos por la Administración, se lo exigimos a los ganaderos como algo que tienen que cumplir desde el primer momento. Y ahí es donde yo quiero ver que hay que defender el sector y no culpabilizarlo, y no solamente se escucha muchas veces decir es que viene de Europa. No, no viene de Europa. El problema lo tenemos en nuestros políticos. Hay una BECAN, una condicionalidad que no viene de Europa, que es la que está ligada a este decreto de los purines, y que la han pensado y la han hecho, diseñado en Madrid. Y es injusto porque nos pone a los ganaderos españoles, sobre todo a los que no tenemos culpa del norte de España, en una situación de desventaja con respecto a los otros ganaderos del resto de Europa. Es una medida que se puso a mayores, una exigencia más alta que la que tienen los demás ganaderos de toda Europa. Es incomprensible. En otros países, para hacer lo que se va a obligar aquí, cuaderno de explotación, prohibir el plato de choque, etcétera, etcétera, todo eso tiene subvención como medida agroambiental, como premio a aquel que lo haga para sobresaliente. No, aquí nos han puesto la línea de sobresaliente en el aprobado. Si no sacamos un 9, no aprobamos, cuando en Europa con un 5 aprueban. El secreto: asesoramiento y buena gestión. Sí, asesoramiento y que la sociedad no criminalice a un sector tan importante para crear paisaje, porque yo, por ejemplo, para Asturias, paraíso natural, no veo a ningún ganadero, ni a ninguna vaca, ni a ningún en ese paisaje. Tenemos que ver quién lo cuida, quién es. Pues eso es lo que tenemos que reflexionar. Y evidentemente los técnicos, mucho más eficiente que se invierta por la administración pública en apoyar a técnicos de asesoramiento que hacer grandes plantas de tratamiento. No sé si queda claro. Totalmente. Es una visión sobre la realidad y sobre lo que se nos va a presentar en un futuro que ya es presente. Claro, el problema que estamos teniendo en España con los nitratos y con el amoníaco, precisamente Asturias es la comunidad que tiene las explotaciones más pequeñas, con menos problemas de contaminación. Nosotros, si vemos el nuevo censo agrario, vemos que, por ejemplo, el 50% de las cabezas de ganado, o sea, de las UGMs en total del Estado español, están solamente, el 50% de todo el ganado, está en el 6% de las explotaciones. A lo mejor no se puede decir macrogranjas, pero así me entienden. Son industrias ganaderas de más de 500 UGMs. No son las granjas familiares que tenemos. Cuidado con mezclar las granjas industriales sin tierra, que no fijan población, que no están ligados al paisaje, con las pequeñas explotaciones, que el caso las familiares del norte de España. Del norte de España, que son las que crean y evitan los incendios, evitan la despoblación, crean trabajo en el medio rural. ¿Qué concejo como Tineo, por ejemplo, cuánto ha entrado este año por los ingresos de la venta de leche? Pues eso es lo que tenemos que defender. ¿Qué otra actividad podemos tener en el medio rural que pueda aportar estos ingresos? Pues es lo que tienen que ver. Ahora vienen las elecciones. Pues que se decida en las urnas. Bueno, muchísimas gracias por este punto de vista y bueno, hoy en la charla los ganaderos asistentes pues ya pondrán el suyo. Muchas gracias a vosotros.